En lo profundo del campo, donde la tierra habla y el viento cuenta historias, una joven campesina rica se reía de todo lo que no entendía. Su vida estaba marcada por lujos heredados, no por sacrificios, pero un día, el destino puso frente a ella a un mecánico humilde, decidido y silencioso, y una simple apuesta: encender un viejo tractor olvidado cambiaría sus vidas para siempre. Lo que empezó como una burla terminaría convirtiéndose en una lección de amor y humildad. La mañana despertaba con una neblina suave cubriendo los campos. El canto de los gallos marcaba el inicio de la jornada. Camila, con sombrero elegante y botas relucientes, recorría los terrenos de su familia con aire altivo. Los trabajadores se inclinaban con respeto, aunque muchos murmuraban sobre su carácter frío. El sol apenas asomaba y el rocío brillaba en las hojas como diminutos espejos. Camila se detuvo frente a un tractor viejo, abandonado cerca del granero, cubierto de óxido y polvo. «Eso ya no sirve», dijo con desdén cruzando los brazos. «Ni aunque trajeran al mecánico del pueblo, ese cacharro volvería a funcionar», agregó con una sonrisa burlona. Sus palabras provocaron risas entre algunos trabajadores, sin imaginar que esa frase cambiaría todo. En el pequeño taller del pueblo, Julián revisaba motores con manos engrasadas y mirada paciente. El olor a combustible se mezclaba con el polvo del camino, y la luz entraba por una ventana rota. No tenía riquezas, pero sí conocimiento y una pasión silenciosa por arreglar lo imposible. De pronto, uno de los jornaleros de la hacienda llegó apresurado, contando entre risas lo que había dicho Camila. «Dice la señorita que ni tú podrías encender ese tractor viejo», comentó, dejando escapar una carcajada. Julián alzó la mirada con curiosidad. Esas palabras encendieron en él una chispa de reto. «Todo se puede encender si se le escucha bien», murmuró mientras limpiaba sus manos. Tomó su vieja caja de herramientas y partió hacia la hacienda, decidido a demostrarlo. El sol comenzaba a calentar el campo. Los trabajadores ya estaban reunidos frente al tractor. Camila, montada en su caballo blanco, observaba la escena con diversión y cierto aire de superioridad. «Si alguien logra encenderlo, le daré lo que quiera», lanzó en tono burlón, provocando carcajadas. Los jornaleros se miraban entre sí, sin atreverse a intentar nada. Fue entonces cuando Julián apareció caminando lentamente con su caja de herramientas al hombro. Su ropa sencilla contrastaba con el entorno ostentoso de la hacienda. Camila arqueó una ceja y sonrió con ironía al verlo llegar. «No sabes en lo que te metes, mecánico», murmuró, sin imaginar lo que vendría. Julián se acercó al tractor, acariciando suavemente el metal oxidado como si saludara a un viejo amigo. El viento soplaba entre los árboles, levantando polvo alrededor. Camila lo observaba desde arriba, como si viera un espectáculo de circo. «Si logras encender el tractor, seré tu mujer», lanzó en tono de burla, provocando carcajadas entre los presentes. Julián no respondió, solo asintió con una leve sonrisa. Abrió el capó, examinó cada rincón con atención, mientras el silencio comenzaba a reemplazar las risas. Sacó un pequeño destornillador y empezó a trabajar con precisión. Cada clic metálico sonaba como un latido anunciando algo grande. Las horas pasaban, el sol ya estaba alto, y Julián seguía concentrado. Los trabajadores, al principio incrédulos, comenzaron a acercarse curiosos. Camila, aunque seguía fingiendo desinterés, no podía apartar la mirada. Había algo en la calma de Julián que descolocaba su arrogancia. El olor a aceite fresco y gasolina impregnaba el aire. El sudor corría por la frente de Julián, pero sus manos no temblaban. «¿Vas a rendirte?», dijo Camila desde su caballo. Julián levantó la vista, la miró fijo y respondió: «No conozco esa palabra». Dentro del motor, las piezas estaban oxidadas, la batería muerta, las bujías cubiertas de polvo. Pero Julián, con paciencia y conocimiento, fue limpiando, ajustando y reemplazando lo necesario. Los obreros comenzaron a ofrecerle herramientas y apoyo, como si su determinación los contagiara. Camila bajó del caballo, queriendo observar más de cerca. Por primera vez, su rostro ya no mostraba burla, sino curiosidad. «¿Cómo sabes qué tocar?», preguntó bajando la voz. Julián respondió sin mirarla. «Escucho lo que la máquina pide», como si hablara. Esa respuesta quedó flotando en el aire, como un eco inesperado. La tarde caía lentamente. Los rayos anaranjados del sol bañaban la hacienda en un tono cálido. Julián colocó la batería nueva improvisada y giró la llave. El motor tosió, pero no arrancó. Algunos rieron nerviosos. Camila cruzó los brazos, intentando recuperar su postura altiva, pero en su interior,
Una pequeña chispa de admiración crecía. Julián no se rindió. Revisó una última conexión con calma. El silencio se hizo absoluto, como si el campo entero contuviera la respiración. Y entonces, giró la llave una vez más. Un rugido fuerte y prolongado sacudió el aire. El tractor viejo cobró vida. El humo salió por el escape levantando una nube gris que se mezclaba con la luz dorada. Los trabajadores aplaudieron y gritaron emocionados. Camila abrió los ojos de par en par, completamente sorprendida. Su burla se transformó en asombro puro. Julián apagó el motor lentamente como quien cierra un libro que conoce de memoria. Se acercó a Camila con tranquilidad, sin soberbia ni reproches. Ella no sabía si reír, llorar o pedir disculpas. «Prometiste algo», dijo uno de los trabajadores entre risas, rompiendo el silencio tenso. Camila se sonrojó, recordando sus palabras impulsivas. Julián la miró con serenidad, sin aprovecharse de la situación. «No vine por eso», dijo él, «solo quería demostrar que nada está perdido si uno se esfuerza». Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier burla. Camila bajó la mirada avergonzada de su actitud. Por primera vez, sintió respeto verdadero por alguien que no compartía su mundo. Y en su interior, algo empezó a cambiar. Los días siguientes, Camila comenzó a visitar el taller, ya no como la señorita rica, sino como alguien que quería aprender. Julián, paciente, le enseñaba cómo funcionan las máquinas, sin burlas ni superioridad. Ella se ensuciaba las manos, reía con los trabajadores y sentía la tierra de otra forma. El tractor, ahora funcionando, se convirtió en símbolo de algo más profundo. Los campesinos los veían trabajar juntos con asombro y alegría. El olor a aceite, el ruido de herramientas y las conversaciones sinceras llenaban el aire. Camila empezaba a descubrir la belleza de lo sencillo. Y Julián comenzaba a ocupar un lugar en su corazón. Una noche estrellada, en medio del campo, Camila y Julián compartían un mate sentados sobre el tractor reparado. Las luciérnagas iluminaban el entorno como pequeñas chispas de magia. «Ese día, pensé que solo eras un mecánico terco», dijo ella sonriendo. «Y yo pensé que eras solo una niña mimada», respondió él con humor. Ambos rieron, sin la distancia que antes existía. El viento soplaba suave, y por primera vez, Camila se sintió libre de apariencias. Julián la miró con ternura, sin decir nada más. A veces, las palabras sobran cuando el corazón ya entendió. Con el paso del tiempo, su unión se fortaleció, no como un capricho, sino como una historia construida con respeto y admiración. Camila, la joven rica, encontró en la humildad un camino nuevo. Julián, el mecánico, descubrió que incluso los corazones más cerrados pueden abrirse. El tractor, testigo silencioso, seguía funcionando cada mañana, y en cada arranque recordaban el momento que los unió. La hacienda cambió, no por las máquinas sino por el cambio en las personas. Los trabajadores ya no murmuraban, ahora sonreían con orgullo, y el amor floreció como los campos en primavera. La vida a veces pone pruebas disfrazadas de retos simples, un motor oxidado, una burla impulsiva, y un corazón dispuesto a no rendirse. Camila aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que se hereda, sino en lo que se construye con humildad. Julián demostró que el esfuerzo silencioso puede encender no solo máquinas, sino almas. Cuando dos mundos se encuentran con respeto, nace algo poderoso. Porque el amor verdadero no presume, trabaja en silencio y florece con el tiempo. Y así, lo que empezó como una broma, se convirtió en una historia que el campo nunca olvidó.